El alcohol y las drogas arruinaron mi vida. Hola, soy Manuel Plaza, tengo 42 años, soy adicto, he estado consumiendo alcohol y drogas durante más de 25 años y vengo a contaros cómo he arruinado mi vida y la de mi familia. ¿Por dónde empiezo? Bueno, hasta que tengo uso de razón, recuerdo tener una infancia muy buena. He crecido y he vivido en una familia normal, trabajadora. Y bueno, y hasta donde recuerdo, pues bueno, recuerdo haber sido muy feliz. Pero cuando tengo 11 años ocurre algo traumático en mi vida. Se muere mi madre y a partir de ahí pues todo empieza a ser diferente. Tengo esa sensación de abandono. Tengo ese sufrimiento interno, ¿no? Que no me deja... que no quiero llorar, macho. No quiero... A raíz del amor de mi madre, pues todo empieza a ser diferente en mi vida. Tengo esa sensación de abandono. De hecho, recuerdo los niños en el colegio, ¿no? Que me daba envidia que tuvieran madre, ¿no? Y yo no tenerla. Entonces, bueno, pues eso, bueno, pues ahora lo tengo reconocido que supone en mi vida un antes y un después. Pero bueno, gracias a que tengo un padre que ha sabido luchar con todo, a pesar de todo, ¿no? Ha sabido sacarme siempre adelante, a mí, a mi familia, a mis hermanos. Y bueno, gracias a él, pues hoy estoy aquí. Porque si es la única persona que nunca tiró la toalla. A raíz de lo que os he contado antes, hubo un cambio en mi vida. A todos a los colegios a los que iba, me acababan echando, expulsando. No era buen estudiante, básicamente me rebelé contra el mundo, no aceptaba esa situación que tenía por la falta de mi madre y bueno, con 14 años empecé a trabajar en hostelería, con 15 años ya estaba trabajando por la noche en una discoteca y bueno, con esa temprana edad empecé a tener contacto pues con gente más adulta que yo. Al final, la primera toma de contacto que tuve con el mundo de las drogas y el alcohol fue a través de una copa de whisky. Empecé a consumir alcohol casi a diario. Al principio, pues bueno, pues como empezamos todos, tomaba 2 o 3 copas todos los días. Al final tenía contacto con gente mucho más mayor que yo, gente adulta, y ahí empecé a confundir entre los que eran mis amigos de verdad y a la gente que yo pensaba que eran mis amigos. Al final, la noche me arruinó la vida. Yo confundía el ocio con el trabajo y bueno, pues claro, era con una edad tan temprana, siempre consumía alcohol con los clientes. Al final hacíamos ese vínculo tan falso, ¿no? de lo que es alcohol, ¿no? Y la droga, en este caso el alcohol. Pensaba que los clientes eran mis amigos, que al final podía confiar en ellos. Casi sin darme cuenta, llego a los 18 años habiendo normalizado esa vida nocturna, ese consumo de alcohol, ese beber todos los días. Al final todos los días me acostaba a las 6, las 7 de la mañana y me levantaba a las 2, las 3 de la tarde. O sea, vivía de noche. Ahora me doy cuenta de que viví con 18 años algo que no me correspondía con mi edad. Con 18 años tenía completamente normalizado el alcohol en mi vida. Ya estaba tomándome diariamente entre 8 y 10 copas, y que yo recuerde como mínimo. Y al final, con esa normalización del alcohol, empecé a tener muchos problemas por la noche. Siempre había discusiones, siempre tenía que imponer un poco mi ley, ¿no? En el sentido de que, bueno, vienes a mi local y me tienes que respetar, ¿no? En el momento que, claro, que la gente pues se desinhibe con el alcohol y las drogas, pues yo confundía el respeto con el miedo. Entonces, ¿qué pasaba? En el momento que yo pensaba que no me estaban respetando, pues imponía el miedo pues a base de peleas, problemas, me han apuñalado, he puesto en peligro mi vida muchísimas veces, sin sentido, ¿sabes? Simplemente por esa distorsión que yo tenía, confundía el respeto con el miedo. Empecé a tener muchos problemas judiciales, muchos problemas con la ley, fugas con el coche, alcoholemias, peleas, agresiones, accidentes. He perdido la cuenta al final de los accidentes que he tenido, de los coches que he destrozado, de las consecuencias tan duras que he tenido que vivir. Y ahora, echando la vista atrás, me doy cuenta de que toda mi vida ha estado salpicada por el consumo. Siempre que he tenido problemas, siempre que he tenido esas situaciones tan duras, el consumo siempre ha estado ahí, tanto del alcohol como de las drogas. Hasta los 20 años no tengo contacto con
la cocaína, ¿vale? Fue en una macrofiesta de estas de verano. Yo ya empecé a salir con unas personas que por aquel momento yo pensaba que eran mis amigos, pensaba que éramos hermanos, ¿no? Y bueno, empezaron ellos, eran más mayores que yo, consumían cocaína y pues bueno, en una noche, después de mucho contacto con la sustancia, de verlo tantas veces, pues decidí ponerme una raya. Cuando tuve contacto con la cocaína, automáticamente mi cerebro sintió algo que nunca había sentido antes hasta ese momento. Recuerdo que esa noche pasó muy rápido. Recuerdo llegar a mi casa ya por la mañana, acostarme, no poder dormir, estaba muy nervioso, sentía que era una situación nueva para mí, estaba muy confuso, no sabía si estaba bien, si estaba mal, tenía taquicardias, básicamente no pude pegar ojo todo el día. Después de esa noche yo sentía que algo en mí había cambiado porque no me podía quitar la cocaína de la cabeza. Lo que había hecho, cómo lo había hecho, estaba muy confundido, pero lo que sí recuerdo es que la palabra cocaína rondaba por mi cabeza constantemente. Volví a tener contacto con la sustancia otra vez, yo creo que a la semana o a los 10 días. Al principio siempre quería estar en contacto pues con esas personas, esos amigos que yo pensaba que tenía. Yo sabía que ellos tenían cocaína y bueno, y en algún momento u otro pues iba a volver a tomarla y de hecho así fue. Ya no era un consumo inconsciente, era un consumo premeditado. Era un consumo queriendo hacerlo. Ya mi cabeza se había estructurado de tal manera para querer consumir. Después de eso me vi comprando cocaína. Pasé de estar con estas personas, sabía que tenían cocaína, a ir a comprar mi propia dosis. Entonces, a día de hoy lo recuerdo con mucha ansiedad porque estaba muy nervioso, me encontraba mal, tenía miedo, una incertidumbre enorme. No sabía ni dónde, ni cómo, ni a quién tenía que preguntar. Pero lo único que quería era comprar para consumir. El momento que compré la droga, me monté en el coche y empecé a consumir. No pude esperarme ni a llegar a mi casa, ni a llegar a mi trabajo. Tuve que consumir inmediatamente en el coche. Después de ese día, yo seguía trabajando por la noche en las discotecas. En cierto modo me daba vergüenza que la gente supiera que yo consumía cocaína. Es más, mi propio pensamiento había sido: gente que consume cocaína es gente que no vale, son drogadictos. Yo mismo lo tenía muy estigmatizado y siempre iba controlando mi consumo de cocaína también, porque me daba vergüenza que la gente supiera que estaba consumiendo. Poco a poco y sin darme cuenta, llegó un momento que siempre tenía cocaína, siempre tenía droga en el bolsillo. Nunca me faltaba. O sea, iba a cualquier sitio, iba a cualquier lado, me iba de vacaciones con amigos. Yo siempre llevaba mi dosis en el bolsillo, mi dosis escondida. Poco a poco y sin darme cuenta, me fui metiendo en una espiral, en un bucle del que no podía salir, ¿no? Era siempre tenía que tener droga en el bolsillo, tenía que tener droga escondida en mi lugar de trabajo, consumía escondidas, me daba vergüenza que la gente me viera, ¿no? Entonces empecé a construir una doble vida. Empecé a construir una vida de cara a la galería, en el que Manuel, un chico trabajador, un chico amable, un chico normal. Y luego tenía la otra parte, la parte en la que consumía cocaína, en la que terminaba de trabajar, cerraba y no me iba a la discoteca. Me quedaba adentro consumiendo. Al principio me quedaba solo consumiendo, pero poco a poco, según iba creciendo mi consumo, ya había clientes que los confundía con amigos, que se quedaban conmigo, que se daban cuenta, gente más mayor que yo, que al final yo pensaba que no se me notaba, pero mucho más lejos de la realidad. Entonces empecé a consumir con gente, con clientes, hasta en el punto de que muchos días eran las 10 de la mañana y habría más de 20 personas dentro del local conmigo consumiendo, encerrados, destrozándonos la vida. Ahí es donde nace la parte más oscura y más siniestra de mis últimos 25 años. No era consciente de lo que me estaba pasando, se disfrazaba todo de risas, yo pensaba que de buenos momentos, de diversión. Realmente yo pensaba que me lo pasaba bien, pero ahí empecé a tener muchos problemas con la ley, económicos, familiares, con parejas. Lo que pasa que yo, aún así, no me daba cuenta. No era consciente de lo que me estaba pasando. Mi mayor pensamiento era que, bueno, que no me entendían, ¿no? Vosotros no sabéis lo que es esto, vosotros no sabéis lo que le está pasando a Manuel, ¿no? Ahí empecé a perder muchas cosas en mi vida. Empecé a perder amigos, empecé a perder parejas, empecé a perder familia. Pero todo esto estaba disfrazado de una sensación de seguridad y de control. Yo pensaba que los demás estaban equivocados. Como yo no tenía
esa asociación de que lo que estaba haciendo estaba mal, básicamente me sentía superior. Una de las veces casi pierdo la vida en una pelea. Encima recuerdo que no era ni conmigo la cosa, pero me pensaba superior a los demás. Tenía esa percepción de mí que, bueno, me apuñalaron. Pero aún así, con todo eso, yo lo contaba como una anécdota. Como el que se cae y se tuerce el tobillo, pues yo lo contaba así. Mira lo que me ha pasado, me han apuñalado. Por aquel entonces vivía en casa de mi padre, pues claro, empecé a no ir a dormir a casa. Empecé a tener actitudes muy raras. Básicamente a estar ausente. En un entorno familiar muy bueno en el que siempre nos hemos apoyado todos, en el que siempre hemos tenido mucho amor y de repente, pues bueno, Manuel falta. Manuel no estaba. Manuel hoy no ha venido a dormir. Yo siempre lo disfrazaba de que no, papá, que me he quedado a dormir en casa de una amiga. O no, papá, que estoy con un amigo. Pero la realidad era que no estaba. Empecé a perder peso, a deteriorarme físicamente. No mucho, pero sí lo suficiente como para que, con todas esas llamadas de atención y todas esas cosas que iban sucediendo, mi padre me cogió un día y me dice, venga, vamos a ver, Manuel, ¿qué está pasando? Que no soy gilipollas. Cuéntamelo. Me vi tan acorralado, me vi que me habían pillado y como no tenía valor suficiente ni a decir qué me estaba pasando, simplemente pues le di las llaves de casa, además de muy malas maneras, ¿no? Tengo ese recuerdo muy grabado, ¿no? Le tiré las llaves de casa, dije, mira, tú tranquilo, que yo para bien o para mal voy a buscar la vida y no me hace falta para nada. Claro, se me cortan todos los privilegios, me tuve que buscar la vida, me tuve que ir a vivir un apartamento a Vallecas, me roban un coche que tenía, iba en moto a todos lados, tenía una moto y no tenía carnet, me daba igual, no tenía límites. Pero claro, yo necesitaba seguir manteniendo ese consumo, seguir manteniendo esa vida, no podía. No tenía trabajo, no tenía casa, no tenía esos privilegios, ¿no?, que me daba el trabajar, el estar con la familia, el estar en casa con mi padre. Pues empecé a traficar. O sea, dijéramos, para mí fue como dar un paso más, un escalón más hacia mi ruina, ¿no? En el 2010 me ofrecen llevar una cantidad importante de droga a Suiza. Estaba tan desesperado y tan obsesionado en seguir manteniendo esos niveles de consumo que no me lo pensé dos veces. Me cargaron el coche y me fui camino a Suiza. Hice todo el viaje totalmente inconsciente, totalmente fuera de la realidad de lo que estaba haciendo. De hecho, incluso en el viaje iba consumiendo. Llegué a la frontera en Suiza, en Ginebra, un puesto fronterizo muy pequeño por el que la ruta que me habían marcado. Pensaba que estaba todo bien y me pidieron el pasaporte, enseñé el pasaporte, me apartaron a un lado. Dijeron, pase usted por aquí, tal, no sé qué, muy educado. Por aquel momento estaba tranquilo. Me empiezan a hacer unas preguntas, me empiezan a tal. Yo, como no sabía francés, pues bueno, traje a un intérprete y yo ya me empecé a poner un poco nervioso, ¿no? Porque de repente, justamente al lado del puesto fronterizo, levantan una puerta de garaje y era una especie de taller. Era como tenían ahí un elevador, tenían herramientas y me piden las llaves del coche. Y en ese momento que me pidieron la llave del coche, yo ya sabía que estaba jodido. Cogieron el coche, lo metieron allí y cerraron la puerta. En esas 2 horas que estuve en el puesto fronterizo, se me pasaron un montón de ideas por la cabeza. Recuerdo que estaba nevado, recuerdo que estaba todo completamente repleto de nieve. Una de las ideas era salir corriendo, subirme por el monte, correr, escapar. Aún así, yo seguía teniendo la esperanza de que una vez más iba a seguir teniendo suerte y de que no me iba a pasar nada. Y no fue así. A las 2 horas vinieron otras personas muy uniformados, me cogieron, me esposaron, me llevaron a una sala y hacía mucho frío. Yo recuerdo que hacía mucho frío, estaba muy nervioso, ya mi cabeza iba a 200 por hora, no sabía lo que iba a pasar. Me acordaba de mi padre, de mi familia, tenía ese pensamiento de me voy a librar, pero no. Como tenía tanto frío, yo solo decía, me esposaron a un radiador y ahí estuve esposado casi 12 horas. Después de ahí me metieron en una furgoneta, yo ahí ya realmente sentí miedo, no sabía a dónde iba. Me lo podía imaginar, me llevaron directamente del puesto fronterizo a prisión. Pero bueno, eso es una historia que os iré contando más adelante. Si queréis seguir sabiendo cómo las drogas y el alcohol me arruinaron mi vida, seguidme en el canal y os iré contando poco a poco la historia de mi vida. Fijaros si estaba tan distorsionada mi realidad por culpa de las drogas, que en uno de los peores momentos de mi vida tuve la opción de llamar a mi padre y no lo hice. A pesar de no haberle llamado, yo sabía que mi padre era la única persona que me podía ayudar. Y años después me ha demostrado que ha sido la única persona que nunca ha tirado la toalla. Mi padre ha movido cielo y tierra para que yo esté bien. Gracias, papá, porque a día de hoy soy totalmente consciente de que nunca tiraste la toalla y de que has movido cielo y tierra para que yo esté bien.
Gracias. Cuando salí de prisión, volví a España y bueno, volví a casa de mi padre. Tenía este pensamiento firme en mi cabeza, ¿no? De que había aprendido la lección, de que nunca más me iba a comportar así, de que no quería volver a prisión. Tenía esa firme convicción, pero estuve aquí en España 3 o 4 meses y en esos 3 o 4 meses no paraba de liarla, no paraba de salir, fugas con el coche, accidentes, drogándome, destrozando mi vida otra vez. Ahí tuve un momento de lucidez y sabía que no podía seguir así, sabía que iba a volver a arruinar mi vida y decidí irme a Londres. Con la ayuda de mi padre, me fui allí con el pensamiento de que el problema estaba en España, de que el problema estaba en mis amistades, en mi barrio, en mi pueblo, en mi ciudad. Y ahora me di cuenta de que el problema era yo. Tengo la gran suerte de que mi novia, Alba, se viene conmigo. Alba es una persona que siempre ha creído en mí, siempre está conmigo apoyándome. De hecho, solo hay que verlo, ¿no? Esa decisión que yo tengo impulsiva de irme a otro país, ella no se lo piensa y se viene conmigo. A pesar de haberlo perdido todo en la vida, Alba siempre me ha demostrado que ha estado ahí. A día de hoy sé que mi mujer, Alba, ha sido la mejor persona con la que he podido decidir compartir mi vida y ha sido también una pieza clave para yo poder recuperarme. Gracias, cariño, te quiero. En el año 2013 nace mi primera hija en Londres y bueno, ahí me siento muy feliz, pero al final no acababa de disfrutar ni de esa paternidad, ni siquiera el embarazo de mi mujer, porque al final todo siempre ha estado salpicado por mi consumo. Más adelante os iré contando ese capítulo de mi vida, que es Londres, en el que montamos un pequeño negocio y nos pudimos ganar muy bien la vida. A raíz de volver de Londres, montamos un negocio aquí en España que a mí personalmente me gustaba mucho, me motivaba mucho. Creía que había encontrado un poco el sentido de mi vida laboral y bueno, me empezaron a ir bien las cosas y ahí fue cuando empezó esa falsa seguridad. Porque a pesar de nunca haber parado de consumir, aquí fue donde realmente se incrementó mi consumo de manera muy excesiva. Empecé a tener esa pérdida de control. Aquí fue realmente donde empecé a arruinarme la vida de verdad. Empiezo a consumir muy compulsivamente, empiezo a crear situaciones ficticias dentro de mi cabeza que yo mismo me creía que eran la realidad. Disfrazadas de buenas intenciones, de negocio, todo ello era para alimentar mi consumo. Empecé a faltar mucho en casa, me perdía 3, 4 o 5 días y cuando volvía a casa todo estaba destrozado. Mi mujer llorando, mi padre buscándome, me han buscado en hospitales, en comisarías. Ya llegó un momento en el que no me buscaban. Sabían que estaba consumiendo, desaparecido, encerrado en cualquier sitio, en un coche, en sitios muy oscuros. Cada vez me fui apartando más de mi familia, de mis amigos, de la gente de la que más me quería, porque llegaba un momento que se me acabaron las excusas. Me fui aislando de tal manera que llegó un momento en el que me encontré totalmente solo. Quiero aprovechar una vez más para agradecer a mi padre, a Carol, la mujer de mi padre, a mi mujer Alba, a mis hijas, a mis amigos más cercanos, a mis hermanos y en especial a mi hermana María, que por culpa de mi adicción estuvimos 2 años sin hablarnos. Le hacía tanto daño que tuvo que protegerse. A lo largo de mi vida de consumo he tenido 4 sobredosis. La última ocurrió el 30 de junio de 2023. Acababa de provocar que mi familia se fuera de casa y fue ahí cuando realmente mi adicción se disparó. Tan solo 3 días después de yo quedarme solo, viví una de las consecuencias más peligrosas de mi consumo. Llevaba encerrado en mi casa 3 días, consumiendo compulsivamente, sin parar, sin ver la realidad, hasta que en un momento mi corazón se paró. Por suerte, lograron reanimarme. Acudieron a mi casa los servicios de emergencia. Ahí todavía no era consciente de que tenía un problema. Fíjate, te para el corazón y todavía piensas que estás bien. Pero sentí tanto miedo que dije a mi padre que por favor me ingresara, que por favor necesitaba ayuda, pero no lo decía sintiéndome que realmente estaba mal. Lo decía provocado por la situación, provocado por la vergüenza, por haber fallado, por ver la cara de mi padre. Pusimos en contacto con una clínica aquí en Madrid y esa misma tarde me ingresé. Una vez en el ingreso, cuando llegué allí, lo único que sentía era que quería huir. No quería estar ahí. Solo estuve 6 días y al 6.º día hice una llamada de teléfono a mi casa y dije que por favor me vinieran a buscar, que yo ya estaba ahí. Mi padre en este caso intentó
darme amor, darme cariño, diciéndome, hijo, ese es tu sitio, es ahí donde vas a poder recuperar tu vida. Me intentó hacer ver todos los beneficios que tiene el recuperarse, ¿no? Y el vivir una vida plena y satisfactoria. Pero yo estaba tan distorsionado, estaba tan mal, o me venían a buscar o me saltaba a la puerta y me iba. A mi familia no le quedó otra que, en contra de su voluntad, recogerme. Después del ingreso, yo ya pensaba que estaba bien. Mi cabeza me vendía, esto ya se aprendió la lección, tú puedes solo. Estuve 4 meses sin consumir cocaína, pero estuve 4 meses borracho. Estuve 4 meses consumiendo alcohol a diario, de manera compulsiva, de manera desproporcionada. Yo recuerdo llegar por las noches a mi casa, borracho, y mi mente me decía, fíjate, qué equivocados están. Se piensan que tú tienes un problema, que yo ya no iba a volver a consumir cocaína nunca más. Y simplemente lo que me estaba pasando es que estaba tapando una sustancia con otra. Hasta que un día, a los 4 meses, en un consumo de alcohol, volví a consumir cocaína. Y aquí fue realmente donde empezó el mayor de mis calvarios. En un ciclo de consumo en el que, al no estar mi mujer y mis hijas en casa, me encerré en casa más de un año. Mis consumos eran tan brutales que no quería ver a nadie, estaba completamente solo. Fui consumiendo todo el negocio que tenía, lo iba cambiando por droga. Consumí todos mis bienes y todo lo que había hecho en mi vida por culpa de la adicción. No solo perdí mi negocio, mi dinero, mis inmuebles, sino que también perdí a mi familia, a mi mujer, a mis hijas, a mis amigos. Me perdí a mí mismo. Después de este resumen de mi vida y haber tocado fondo realmente, tuve la valentía de pedir ayuda. Fui a casa de mi padre, al que llevaba varios meses sin hablar con él, sin verme, totalmente deteriorado, destruido. Tuve la valentía de decirle que no podía más, tenía que hacer algo en mi vida. Mi padre, una vez más, decidió ayudarme. Por la mañana, mi padre y yo cogimos el coche y nos fuimos al ingreso, lejos de la ciudad y de todo lo que me había llevado a consumir. A raíz de ahí empieza mi renacer. En este ingreso es donde empiezo a darme cuenta de que toda mi vida ha estado condicionada por las drogas. Empiezo a conocerme a mí mismo, a tener una rutina, a darme cuenta de mi realidad. Después de un largo tiempo fuera de mi ciudad, decidimos volver a Madrid. Continúo mi tratamiento en una clínica ambulatoria. Aquí es donde conozco a una de las personas clave en mi recuperación y en mi vida, a mi terapeuta, Gustavo. En esta fase de mi recuperación, Gustavo es quien me hace entender y comprender todo lo que me está pasando, todo lo que ha sido mi vida en consumo, cómo tengo que hacerlo, con qué herramientas tengo que ir desarrollando para poder tener una vida plena y una vida feliz. No solo voy sanando yo, va sanando también mi familia. La familia es una parte clave en la recuperación de un adicto, porque yo sin mi familia no hubiera tenido la capacidad de poder recuperarme. Muchas gracias. Y diréis que ¿por qué os cuento todo esto? Porque gracias a Gustavo y a todos los terapeutas que me han ido tratando a lo largo de mi proceso, hoy me doy cuenta de que puedo ayudar a muchas personas. Gracias a todo esto he vuelto a recuperar a mi mujer, a mis hijas, a mi familia, a mis amigos, y ha nacido un proyecto junto con Gustavo que sé que vamos a poder ayudar a mucha gente. Bienvenidos a Raíz, Centro Sanitario.